中級スペイン語トレーニング3。フリーダ・カーロの人生と芸術3。トレーニングの前に、まず日本語訳を読んで内容を把握してください。トレーニング1。リスニング。聞いてください。Más tarde un trágico accidente la alejó del deporte. Con 18 años el autobús de línea en el que viajaba Frida fue arrollado por un tranvía, dejándole la columna rota en 3 partes y causándole fracturas en muchas otras zonas del cuerpo. Aunque volvió a caminar, este accidente la ligó de por vida a una cama, ya que tuvo que pasar largos periodos en reposo y hospitalizada, llegó a someterse a más de 30 operaciones quirúrgicas. もう一度、聞いてください。Más tarde un trágico accidente la alejó del deporte. Con 18 años el autobús de línea en el que viajaba Frida fue arrollado por un tranvía, dejándole la columna rota en 3 partes y causándole fracturas en muchas otras zonas del cuerpo. Aunque volvió a caminar, este accidente la ligó de por vida a una cama, ya que tuvo que pasar largos periodos en reposo y hospitalizada, llegó a someterse a más de 30 operaciones quirúrgicas. もう一度、聞いてください。Más tarde un trágico accidente la alejó del deporte. Con 18 años el autobús de línea en el que viajaba Frida fue arrollado por un tranvía, dejándole la columna rota en 3 partes y causándole fracturas en muchas otras zonas del cuerpo. Aunque volvió a caminar, este accidente la ligó de por vida a una cama, ya que tuvo que pasar largos periodos en reposo y hospitalizada, llegó a someterse a más de 30 operaciones quirúrgicas. トレーニング2。ボキャブラリービルディング。リピートしてください。Más tarde. Más tarde. Un trágico accidente. Un trágico accidente. La. Alejó. Alejó. Del deporte. Del deporte. Con 18 años. Con 18 años. El autobús de línea. El autobús de línea. En el que. En el que. Viajaba. Viajaba. Fue. Arrollado. Arrollado. Fue arrollado. Fue arrollado. Por un tranvía. Por un tranvía. Dejando. Dejándole la columna rota. Dejándole la columna rota. En 3 partes. En 3 partes. Causándole fracturas. Causándole fracturas. En muchas otras zonas del cuerpo. En muchas otras zonas del cuerpo. Aunque. Volvió a caminar. Volvió a caminar. Este accidente. Ligó. La ligó a una cama. La ligó a una cama. De por vida. De por vida. Ya que. Tuvo que pasar. Tuvo que pasar. Largos periodos. Largos periodos. En reposo. En reposo. Hospitalizada. Hospitalizada. Llegó. Someterse. Llegó a someterse a más de 30 operaciones quirúrgicas. Llegó a someterse a más de 30 operaciones quirúrgicas. トレーニング3。ジャンクリーディング。リピートしてください。Más tarde.
Más tarde. Un trágico accidente. Un trágico accidente. La alejó. La alejó. Del deporte. Del deporte. Con 18 años. Con 18 años. El autobús de línea en el que viajaba Frida. El autobús de línea en el que viajaba Frida. Fue arrollado. Fue arrollado. Por un tranvía. Por un tranvía. Dejándole la columna rota en 3 partes. Dejándole la columna rota en 3 partes. Y causándole fracturas en muchas otras zonas del cuerpo. Y causándole fracturas en muchas otras zonas del cuerpo. Aunque volvió a caminar. Aunque volvió a caminar. Este accidente. La ligó de por vida a una cama. La ligó de por vida a una cama. Ya que tuvo que pasar largos periodos. Ya que tuvo que pasar largos periodos. En reposo y hospitalizada. En reposo y hospitalizada. Llegó a someterse a más de 30 operaciones quirúrgicas. Llegó a someterse a más de 30 operaciones quirúrgicas. トレーニング4。リーディング。大きい声で読んでください。トレーニング5。シャドーイング。リピートしてください。Más tarde un trágico accidente la alejó del deporte. Con 18 años el autobús de línea en el que viajaba Frida fue arrollado por un tranvía, dejándole la columna rota en 3 partes y causándole fracturas en muchas otras zonas del cuerpo. Aunque volvió a caminar, este accidente la ligó de por vida a una cama, ya que tuvo que pasar largos periodos en reposo y hospitalizada, llegó a someterse a más de 30 operaciones quirúrgicas. もう一度、リピートしてください。Más tarde un trágico accidente la alejó del deporte. Con 18 años el autobús de línea en el que viajaba Frida fue arrollado por un tranvía, dejándole la columna rota en 3 partes y causándole fracturas en muchas otras zonas del cuerpo. Aunque volvió a caminar, este accidente la ligó de por vida a una cama, ya que tuvo que pasar largos periodos en reposo y hospitalizada, llegó a someterse a más de 30 operaciones quirúrgicas. もう一度、リピートしてください。Más tarde un trágico accidente la alejó del deporte. Con 18 años el autobús de línea en el que viajaba Frida fue arrollado por un tranvía, dejándole la columna rota en 3 partes y causándole fracturas en muchas otras zonas del cuerpo. Aunque volvió a caminar, este accidente la ligó de por vida a una cama, ya que tuvo que pasar largos periodos en reposo y hospitalizada, llegó a someterse a más de 30 operaciones quirúrgicas. もう一度、リピートしてください。Más tarde un trágico accidente la alejó del deporte. Con 18 años el autobús de línea en el que viajaba Frida fue arrollado por un tranvía, dejándole la columna rota en 3 partes y causándole fracturas en muchas otras zonas del cuerpo. Aunque volvió a caminar, este accidente la ligó de por vida a una cama, ya que tuvo que pasar largos periodos en reposo y hospitalizada, llegó a someterse a más de 30 operaciones quirúrgicas. 最後にもう一度、リピートしてください。Más tarde un trágico accidente la alejó del deporte. Con 18 años el autobús de línea en el que viajaba Frida fue arrollado por un tranvía, dejándole la columna rota en 3 partes y causándole fracturas en muchas otras zonas del cuerpo. Aunque volvió a caminar, este accidente la ligó de por vida a una cama, ya que tuvo que pasar largos periodos en reposo y hospitalizada, llegó a someterse a más de 30 operaciones quirúrgicas.